Ya está. Ok. Entonces, habíamos quedado entonces con esto del embarazo de Rebeca, ¿cierto? Y cómo su esposo, Isaac, había orado ante el Señor, se había humillado ante Dios, ¿cierto? Y tuvieron ellos que esperar 20 años para poder gozar de este nacimiento y gozarse como matrimonio en el fruto de un hijo, ¿cierto? Así que ahora vamos al versículo 22 y dice ahí la condición sumamente incómoda de su embarazo. Mire, incómoda porque era doloroso. Además, todas las que hemos sido mamá, cuando el bebé patea, cuando ya ha crecido suficiente y le va quedando poco espacio en nuestro vientre, ¿cierto? Que te llegue una patada del bebé dentro de tu vientre duele. Imagínense cuando son dos. ¡Wow! Y estos estaban medios agresivos adentro. Parece que los varones de antes de nacer ya vienen jugando el fútbol. ¿Qué le parece? Bueno, y dice, ¿para qué vivo yo? Que era una verdadera batalla que parecía tener lugar en el vientre de Rebeca. La hizo buscar al Señor. Mientras que Rebeca buscaba a Dios, Jehová le habló en cuanto al número de hijos que estaban en su vientre, en cuanto a su género y en cuanto al destino de estos hijos, que eran dos. Ya, ahí, ¿veo la pantalla también? Buscamos un lector entonces. Ahí tengo la Jess en Perfecto. pantalla. Si nos quisiera ayudar para leer, Jess. Amén. ¿Se escucha bien? Sí, súper. Ya. Versículo 23. La profecía de que los dos hijos serían fundadores de dos naciones antagónicas llegó como la mayoría de las profecías. Es que solo se llega a tener una comprensión plena de lo que significan posteriormente en la historia. Las cuatro cláusulas en el mensaje de Dios ahora se pueden entender con claridad. Dos naciones hay en tu seno. Rebeca fue madre de mellizos, quienes fueron los ancestros de dos naciones. Edom, versículo 30, e Israel, Génesis 35:10. Dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Las naciones radicalmente diferentes se separaron para siempre. Sigo. Uno será más fuerte que el otro. Dios, en su soberanía, escogió a Israel para que tuviera mayor poder que Edom. La profecía se cumplió en la historia posterior de los descendientes de Esaú y Jacob, los edomitas y los israelitas. El mayor servirá al menor. Dios invirtió la costumbre según la cual la herencia de la primogenitura le correspondía al primogénito que gozaba de los privilegios de la procedencia en el hogar, y que a la muerte del padre recibía la doble porción de la herencia y era reconocido como la cabeza de familia. En Romanos 9:13, Pablo usa esta elección de Jacob sobre Esaú antes de su nacimiento como una ilustración de la elección soberana de Dios. No sé si puse el versículo ahí, Tamita. Romanos, si puse la porción de la palabra No, en el siguiente, ¿no está? me parece que no. No, ya. Leamos entonces capítulo 9 de Romanos, versículo que decía, versículo 10 y 13. Ya, dice ahí, versículo 10 al 13. Porque si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel, a ver, 9, me equivoqué, estoy leyendo el 8, del 10. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Wow. La elección soberana de Dios. ¿Sigamos?
Sí, bueno, en este punto hay bastante que comentar igual, así que no podemos dejar pasar esta oportunidad porque a veces nosotros pensamos que, o sea, definitivamente tenemos que entender que la elección es de Dios y que Él en su soberanía sabe, escoge y determina cosas que no son de nuestro dominio, ¿no es cierto? Nuestra participación es ahí decir sí y amén. Pero también tenemos que entender que Dios no es un loco arbitrario que dijo, ay, 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 ya, este me gustaba. Ay, al otro no. Ya tenía una peca en la cara, así que no, no me gustó. Obviamente Dios no está escogiendo de esa manera. Hay muchas cosas que no comprendemos, pero la vida de estos dos hijos después nos muestran cuáles son las, las tendencias que ellos tienen, aunque ambos son pecadores, aunque ambos son imperfectos, pero hay uno que está valorando un poquito más las cosas espirituales y es de ahí donde creo que el Señor también toma esa elección. Vamos a seguir leyendo ahí, no sé si Cristi quiere ayudarnos a leer. En el próximo capítulo vamos a ver bien la doctrina de lo que es la elección soberana de Dios, ¿ya? Para profundizar. Que la próxima semana, en el próximo capítulo, vamos a terminar el próximo capítulo estudiando también lo que es la doctrina de la elección. Y ahí vamos a profundizar en esto, en esta doctrina, en esta enseñanza, para que veamos que esto tiene que ver con un conocimiento pleno de Dios desde antes de que nosotros fuéramos creados, desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Importante, no se lo pierdan. Ahora sí, Cristi. Hola, Hola Cristi, ¿cómo estás tú? súper bien, gracias a Dios. Qué bueno. Dice así, estas dos naciones hermanas fueron siempre enemigas. Por regla general, Israel demostró ser la más fuerte de las dos. David subyugó a los edomitas. Entre paréntesis, 2 de Samuel 8:14. Primera de Reyes 11:16. Y el rey Amasías más tarde los derrotó. Paréntesis 2 de Reyes 14:7. El rey Asmoneo Juan Hircano I, que dice en paréntesis sumo sacerdote, tercer hijo de Simón Macabeo. Finalmente terminó con la independencia de ellos en el año 126 a.C., cuando los forzó a aceptar el rito de la circuncisión y la ley de Moisés y someterse a un gobernante judío. El conocimiento que Dios tenía de los caracteres respectivos de Esaú y Jacob y su presciencia de su futuro hicieron posible su elección de Jacob como heredero de la primogenitura y progenitor de Cristo. Pero ahí ya tenemos una pincelada de lo que significa la presciencia. Esa palabra significa el conocimiento que tiene Dios de todos los tiempos, o sea, desde el pasado hasta el futuro más lejano. Ya. Dice ahí entonces en la pantalla, leamos Génesis. Y aquí tenemos del versículo 24 al 26. Dice, cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero a nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Habían pasado 20 años para que se cumpliera entonces el deseo de tener un hijo. Y venía repetido, venían dos. ¿Tamita? Ahí sí podemos seguir leyendo. La Cari tiene el micrófono abierto. Carinita. Sí, buenas noches. Hola, Cari. Sí, amén. El que nació primero fue considerado el mayor y se le llamaba Esaú. Voy a cambiar la pantalla porque, ay sí, estoy con el celular. Voy a empezar de nuevo ya. El que nació primero fue considerado el mayor y se le llamó Esaú. Esaú procede de la palabra hebrea sea, piel de cordero,
y significa velludo, y es el mismo patriarca que después fue llamado Edom, o sea, rojo, por haber comido un guiso rojizo. 25:30. Esaú fue el antepasado de los edomitas que ocuparon la región al oriente de Judá. Al segundo hijo le llamaron Jacob, que significaba el agarra, el talón. Pero más tarde Esaú lo interpretó como suplantador. 27:36. Porque incluso naciendo aferraba a su hermano por el talón tratando de ocupar su lugar. Leamos Génesis 25 del 27 al 28. Ok. Damos la bienvenida ahí a la patita que logró conectarse y estaba sin señal. Difícil por ahí dar la señal, ¿no? ¿Te leo, hermana, ahí? Bueno, gracias. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Amén. ¿Sigue? Aquí ya Esaú. Perdón, ya empezamos a ver problemas porque si usted nota simplemente ese tema en el texto que dice que uno prefería al otro, cada progenitor estaba a favor de uno, eso ya definitivamente nos hace preguntarnos qué está pasando acá con la familia santa, ¿no? Obviamente recordamos que esta línea de elección que Dios tiene sobre ellos no significa que ellos son perfectos, y si usted y yo miramos nuestras propias vidas nos damos cuenta de lo mismo, ¿no es cierto? Que el Evangelio haya llegado a nosotros no significa que somos perfectos, significa que estamos dispuestos a reconocer esa imperfección. ¿Amén? Amén. 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 Y por lo tanto, el Señor puede trabajar sobre un enfermo que admite su enfermedad, a diferencia de uno que no lo hace, ¿verdad? Ambos estaban enfermos. La raza humana está enferma en el pecado. La única gran diferencia es que hay algunos que pueden ser lo suficientemente sinceros para decir, te necesito, Señor, yo no tengo la solución en mí mismo. ¿Amén? Bueno, ahí Anita, la veo conectada, nos ayudaría a leer ahí. Gracias, Cari. Amén. Okay. Versículo 27. Esaú se convirtió en hábil cazador, siguiendo un llamado en pos de emociones y aventuras. Era impulsivo y aún generoso, pero sin dominio propio, e incapaz de apreciar los valores espirituales. Es una muestra del carácter del hombre natural, en notable contraste con Saúl. Jacob era un hombre pacífico, que amaba la vida hogareña, eficiente en el manejo de los asuntos de la familia, pero interesado, mañoso, astuto en el trato con los demás. A pesar de esto, le preocupaba lo espiritual. Amén. Amén. Y por ahí nos empezamos a dar cuenta de las claves, ¿no es cierto? El texto va tirando entre medio del relato las miguitas de pan para poder ver e identificar lo que Dios ha visto en él. Chechi, creo que te corté la inspiración, algo que ibas a decir. Sí, la verdad que el prontuario de los aparecidos en nuestra historia nunca ha sido perfecta, al igual que el nuestro. Y cuánta misericordia ha tenido el Señor en darnos salvación, ¿cierto? Amén. Qué Amén. privilegio tenemos en poder ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias. Así es. Bueno, acá vemos una ilustración, ¿no es cierto?, ahí que muestra las preferencias inevitables. No sé si mi hermana Patti Zárate podrá ayudarnos a leer este pedacito aquí. A ver si puedo. Se escucha bien bajito. No, si tengo malo el audio. Jacob no tengo malo el audio. En notable contraste con Esaú, Jacob era un hombre pacífico que amaba la vida hogareña. Perdón, no había saludado. Buenas tardes. Eficiente en el manejo de los asuntos de la familia, pero interesado, mañoso y astuto en el trato con los demás. Y a pesar de esto, le preocupaba lo espiritual.
Amén, gracias. Parece que se me olvidó borrar la parte de arriba, entonces separé la diapositiva. Bueno, para recalcar ahí las características de Jacob, que entre paréntesis creo que a la mayoría le simpatizaría más ahí el que nos parecería ser como el que produce más, ¿no? Quizás hasta más fornido, no sé, Esaú. Aparentemente siempre, ¿no es cierto?, tal como Eliab, el hermano mayor ahí de David, parecen ser buenos candidatos a la vista, pero ¿qué diría también allí Dios a Samuel? Dios no ve lo que está frente a la vista, sino lo que está en el corazón. Y por allí va el filtro que Dios está aplicando. Pastor Huguito, lo veo conectado, ¿nos ayudaría a leer? ¿Estás dormido? Ahí está. Aló, sí. Hola, Escuchamos. ¿lo puede leer? Quiero leer la pantalla. Sí, porfa. La diferencia está entre los dos. Se acentuaba por el hecho de que los padres mostraban parcialidad, cada cual por uno de los dos hijos. No actuaban como una sola carne. Estos eran los ingredientes para conflictos y sufrimientos. El matrimonio planeado en el cielo no era un éxito absoluto en la tierra, porque fallaban los esposos. En contraste con Esaú, el hecho de que Jacob fuera un hombre tranquilo, que prefería quedarse en el campamento, se presenta como la razón por la cual Rebeca favorecía a Jacob. Leamos Génesis 25, del 29, ahí nos vemos. Amén. Me gustaría mencionar algunos efectos negativos que tiene cuando un hijo se siente menospreciado por uno de los progenitores, ¿no? O cuando existen estas preferencias en la casa. Una de esas cosas es esta inseguridad del amor que tienen los niños. Otra cosa es que crecen con una idea en su mente de que tienen que agradar por lo que hacen, ¿verdad? No son amados incondicionalmente, sino son amados por algo que hacen. Y eso obviamente fomenta que ellos aparenten y finalmente no puedan establecer vínculos firmes, fuertes con nadie, porque están tratando de agradar a una pantalla, ¿no? Por otro lado, como dice allí, hace que conflictos y sufrimientos vengan porque pone rivalidad entre los hijos, ¿no? Hace sentir desfavorecido a uno y favorecido al otro. Me imagino que usted también tiene algunas cosas en lista de por qué esto no es una buena idea, ¿no es cierto? Así que creo que desde la escritura ya se nos da una muy buena lección acerca de por qué y, bueno, de por qué no hacer esto, ¿no? De por qué no tener favoritismos con ninguno de los hijos. ¿Chichi? Decir entonces que el sufrimiento básicamente sale del papá y de la mamá. Y tenemos que tener cuidado nosotros. Esto nos da un buen ejemplo a nosotros. Debemos ser cuidadosos en cómo tratamos a nuestros hijos. Esto nos da un ejemplo a seguir, o sea, una lección de vida para nosotros y por ende también para nuestros hijos, ¿ya? Y ser sensibles con nuestros hijos cuando tenemos más de uno, ¿no? De ser cuidadosos en cómo los tratamos, en lo que le exigimos. A veces creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero mire, yo creo que aquí básicamente tenemos que doblar rodillas y pedirle al Señor sabiduría, que nos muestre, que el Espíritu Santo nos hable, si en algo hemos pecado en ese aspecto. Va a hacer daño a nuestros hijos si nosotros no somos equitativos en el amor y en el cariño que tenemos que entregarle a cada uno de nuestros hijos. Amén. ¿Ha visto algunos memes o de repente videos que salen por allí hablando de la diferencia del hijo mayor y el hijo del medio y el hijo más chico? Bueno, yo me río un montón porque parece que siempre el más chico es como, ya no importa, vaya, haga.
¿no? Y el más grande es como más estricto. Pero pese a todas esas cosas que uno de repente con los papás ve, porque no por, obviamente por mala onda, ¿no? Sino porque uno con el más grande está aprendiendo, de alguna manera. Pero pese a todo eso, y aunque quizás es una experiencia común para algunas personas, yo debo decir que gracias al Señor nosotros tratábamos de poner ahí a la Chechi y al gordito, ya, pero ¿cuál quieres más tú? Y nunca sentimos esa diferencia, ¿no es cierto? Así que es lindo, puedo decir que realmente hay un buen ejemplo ahí, así que gracias, Chechi. Sigamos entonces en la lectura. Los tres le llegaron los pantuflazos. Fue equitativo eso. Y a los tres le llegaron el cariño y el amor. Bueno, dice ahí, un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom, que significa rojizo. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Ni corto ni perezoso, aprovechó inmediatamente la oportunidad de hacer el negocio. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Mira, véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. ¡Wow! Chan, chan, chan. Se pone buena la comedia. Sí. La novela aquí. Bueno, hay varias cosas que comentar acá, vamos a ir leyendo. Bueno, ahí mi hermana Lucy. ¿Qué hace un estómago vacío? Tenga cuidado que puede caer en serios problemas. Coma a sus horas. Claro. ¿Te escucha medio cortado tu micrófono? No sé si soy yo la que lo escucho cortado, pero no entendí mucho, pero ahí algo comprendí. Mi hermana Lucy, ¿usted alcanza ahí a desmutear su micrófono para leer? ¿Alcanza a ver algo? Ahí va a pedir ayuda, parece. Ya, no se preocupe. Si no puede desmutearlo, no se preocupe. Vamos a mirarlo acá. ¿Ya? Berito Zúñiga nos ayudaría a leer esa porción que está allá abajo. Sí, pastora. Ya. Vamos. 29:34. La venta de la primogenitura a cambio de un plato de lenteja revela que Esaú no asignaba valor alguno, la misma porque no tenía ideales fuera de la satisfacción física e inmediata. O sea, aquí nos queda la impresión de que este hombre era un hombre superficial, rápido en decisiones cuando el estómago crujía, que lo ponía en serios problemas. Creo que aquí hay, por un lado, está, ¿no es cierto?, la carnalidad revelada de Esaú, ¿no es cierto?, que prefiere elegir, ¿no es cierto?, lo que su carne necesita en ese momento antes que las cosas realmente valiosas. Y ahí hay una muy buena conclusión que nosotros podemos sacar. Por otro lado, Jacob la valora, pero la está tratando de obtener por un medio no muy legítimo. Entonces, ambos revelan, ¿verdad?, la carnalidad en su carácter, pero en el caso de Esaú, el pecado revelado es mayor, porque él no está verdaderamente valorando lo eterno, ¿no? Lo perdurable, lo más allá, lo que va más allá del impulso momentáneo. Me gustaría preguntarle a la Tami Puelle si nos ayudaría a leer. Ok, hola. Hola. Dice, Jacob procuraba y valoraba la primogenitura de una manera que Esaú no lo hacía. El pasaje no aclara si él buscaba los beneficios de la herencia. Posteriormente, Esaú despreció el concepto de separación de los paganos que tenían sus padres y se casó con eteas paganas. Se le denomina profano, Hebreo 12:16, que significa carente de espiritualidad. A ver, ¿qué dice Hebreos 12:16? Y dice,
y de que nadie sea inmoral ni profano como Saúl, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. ¿Ya? Y vamos a ir profundizando por qué es tan importante esto, por qué es tan rechazado Esaú por lo que hizo y por Dios mismo, ¿no? Porque esto va mucho más allá de una simple herencia, de los derechos económicos que podía recibir. Esto va mucho más allá, tiene que ver con una promesa, ¿cierto? Y vemos entonces la superficialidad que tiene él, pero también pensemos en una cosa. Estos hermanos tienen que haberse criado sabiendo, sobre todo Jacob, conociendo, además que Jacob era preferido de su madre, sabiendo la promesa, lo que Dios había declarado a la mamá, a Rebeca, cuando ella estaba embarazada, que le dijo, en tu vientre vienen 2 hijos, pero el mayor, el menor servirá al mayor. O sea, Rebeca sabía lo que venía adelante. Ella conocía ya por boca de Dios lo que venía para sus hijos y qué es lo que iba a suceder. Por eso a lo mejor ella también procuraba ayudar, entre comillas, y Jacob tomó, se adelantó a las cosas y dijo, bueno, si ya está hecha la promesa, hagamos las cosas a la pinta mía, lamentablemente. Un poco como le pasó a Sara, ¿no? Que le puso a Agar a Abraham para que tuviera el hijo que nunca llegaba. ¿Cierto? Sigamos. Tamita, seguimos ahí, por favor. Ok. Muteada. Ay. Estaba leyendo, pero estaba leyendo para mí sola. Dice, en cambio Jacob anhelaba lo espiritual, pero se equivocó al suponer que hacía falta alguna estratagema humana para colaborar con Dios en el cumplimiento de su promesa. Finalmente, la obra de Dios en la vida de Jacob, que se relata en gran parte del libro de Génesis, culminaría con éxito, por lo cual comprobaremos que en realidad él fue durante toda su vida un hombre que tenía conciencia de pertenecer a Dios, aunque no lo demostrase hasta una edad avanzada. Sí, también estás muteada. Ok, ahora sí. Vemos entonces que él ya sabía, o sea, definitivamente él tiene que ver que Rebeca tiene que haberle comunicado a su hijo menor, que él estaba mencionado por Dios en las cosas futuras que tenían que venir y la vida que él iba a tomar y la responsabilidad que tenía más adelante. Aquí se vislumbran cosas que ya estaban escritas de antes, ¿cierto? Y que estaban anunciadas a Rebeca. Amén. Gracias. Mi hermana Hortensia nos ayudaría a leer esta sección que viene aquí. Amén, pastora, que el Señor les bendiga, bendiciones. Amén. La conducta de Jacob estaba equivocada. Dios había prometido el mayor serviría al menor. La primogenitura le llevaría de todas formas a Jacob, pero en el momento establecido por Dios. Pero Jacob no fue capaz de esperar, así que se apresuró a obtener por sus propios medios, con habilidad, astucia, intentando conseguir con la mayor ventaja posible de la situación, lo que Dios le habría prometido. Trató de manipular los acontecimientos y de adelantarse a los planes de Dios. Debía haber esperado que Dios le concediese dicho derecho. Amén. Debería haber esperado, porque todas estas cosas manejadas con medidas humanas, con soluciones humanas, a la larga van a traer serias consecuencias, lamentablemente. Así como le había sucedido, como yo les comentaba recién, a Sara, que ya viéndose tan anciana ella y su esposo Abraham, ¿cierto? Ella se apresuró en poner a Agar delante de Abraham para que le diera el hijo prometido, ya viendo ella la realidad que tenían enfrente de sus ojos de la ancianidad, ella no pensó en que Dios
puede hacer posible lo imposible, ¿cierto? Y es lo mismo que está haciendo Jacob. Nuevamente se repite esto, y esto es una lección nuevamente para nosotros, de tener paciencia, de esperar el tiempo de Dios, de no poner soluciones humanas a cuando tú tienes un aviso, un aviso que Dios te ha dicho cómo van a ser las cosas, tienes la seguridad en tu corazón de que Dios las dijo. Entonces tienes que tener también la seguridad que a su tiempo el Señor las va a cumplir, no en nuestro tiempo y de acuerdo a nuestras medidas humanas. Hay que esperar y sin desesperarse. Estás muteada, Tamita. Ahora sí. Sí, amén. Alejandrita López, ¿nos ayudaría a leer, por favor? Amén. Buenas noches, pastora. Buenas noches, hermanos, también. Hola, Alejandrita. Y es que Jacob actuaba bajo el principio de que pudiendo hacer u obtener algo por sí mismo, por su propia habilidad y astucia, no veía motivo para esperar que Dios lo hiciese. Se sentía capaz de ocuparse de sus propios asuntos. Podríamos decir que, de acuerdo con la forma normal de actuar de hoy en la sociedad, lo hizo bien. Como veremos más adelante, llegaría a una etapa de su vida en la que Dios le instruiría en su propia escuela, llevándolo a enfrentar graves dificultades y permitiéndole sufrir a causa de la astucia de otro, concretamente de su tío Labán. O sea, podemos decir que le dio un sorbo de su propio café. Sí, o como diría también el Nuevo Testamento, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso cosechará. Bueno, aquí la palabra es una sola, no es primo de alguien, sino primogenitura, ¿no? Y se explica qué es tuve que cortarla por la extensión, qué es la primogenitura o los derechos de hijo mayor y cómo se relacionaba con Dios. Así que vamos a ver bíblicamente este tema, la bendición de Isaac que dio a Jacob es la siguiente, que obviamente tiene un asidero bíblico allí. Así que Alejandrita, ¿nos ayudaría a leer ese texto? Sí, amén. ¿Qué es la primogenitura o derechos del hijo mayor y cómo se relacionaba con Dios? Veamos bíblicamente este tema. La bendición que Isaac dio a Jacob es la siguiente. En el libro de Génesis, capítulo 27, verso 29, dice que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Después dice Deuteronomio, capítulo 21, versos 15 al 17, más bien reconocerá a este como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de la primogenitura. Pues eso ya de Deuteronomio está en la ley, ¿no? Es lo que acontece que está escrito para el pueblo de Israel. Lo que estamos viendo en Génesis 27-29, que está en la pantalla, es la bendición, ¿cierto?, por la primogenitura que va a recibir Jacob. Y es bastante más extensa. Pero aquí yo puse solamente lo que concierne a algo espiritual. Que te sirvan los pueblos, ante ti se inclinan las naciones. Acuérdense que él va a poseer, va a ser el eslabón para que el pueblo de Israel reciba por herencia estas tierras. Esto comienza como una promesa para Abraham, luego para Isaac, luego para Jacob y por ende para los hijos, para los 12 hijos de Jacob, porque de aquí van a nacer las 12 tribus de Israel. Entonces, es importante todo lo que está sucediendo y la bendición que ha de recibir, ¿cierto? Está explícita ahí en el 27-29 que vamos a hacer entonces más adelante cuando veamos ese capítulo un estudio más profundo al respecto. Sí, decir que este tema de la primogenitura era algo, una parte de la cultura en Medio Oriente Próximo, y aunque todavía no existía la ley aquí en Génesis 27, luego la ley lo registra, pero ellos ya lo viven como algo cultural. Nosotros hoy día escuchamos mucho esa palabra patriarcado, estamos en contra, la gente hasta protesta en contra del patriarcado, porque tienen una visión machista, no bíblica, de lo que significa ser patriarca y el patriarcado. Claramente esto se puede dar para excesos.
pero nosotros vemos en el contexto bíblico que hay, o que están estos patriarcas y que también están las matriarcas, ¿no? En la cultura hebrea, en realidad, en general, la mujer tenía muchísimas más libertades que en casi cualquier otra cultura de Medio Oriente Próximo, en especial en esta época. Básicamente lo que se refiere el asunto primogenitura o este asunto del patriarcado es la herencia de la base de autoridad, porque habiendo muchos hijos, al hijo primogénito normalmente se le daba el encargo de ser líder de la familia. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando somos muchos, al final nadie manda o todos peleamos entre todos? Alguien tiene que cortar el queque, ¿no? Bueno, para eso entonces, por un tema práctico, se escogía al hijo primogénito como líder de la familia y fungían muchas funciones en el fondo, porque también, además de decidir temas de aspecto legal, por así decirlo, ¿no? Él juzgaba los asuntos problemáticos, también lo hacía a nivel sacerdotal, guiaba a su familia en cuanto a la creencia. Por eso estaba ese asunto de yo en mi casa serviremos a Jehová. Bueno, es una declaración del derecho de patriarcado que tenía el varón en la familia. O sea, aquí tenemos que servir al Señor y vamos todos y remamos hacia allá, ¿no es cierto? Por eso es tan difícil cuando el líder en la casa, ¿no? Los padres, en este caso específicamente el esposo, dice, yo estoy remando por otro lado, o vamos a la deriva acá, ¿no? Es más básicamente un tema de orden, y porque las autoridades, como dice Romanos 13, son establecidas ¿por quién? Por Dios, ¿no es cierto? Dios es el que establece autoridades, y Dios prefiere que vivamos bajo esta autoridad representante para crear orden, antes que vivamos en la anarquía donde todos nos sacamos la cabeza, ¿ya? Bueno, eso es un poquito de contexto, ¿sí? Ahora, en cuanto a los derechos y privilegios del primogénito, por lo general abarcaban una porción doble de la herencia. Y aquí tenemos, la hermana Lucy me está rayando la pantalla. ¿Qué está metiendo dedo ahí, Lucy? Ya, abarcaban una porción doble de la herencia y de la jefatura de la familia, ¿ya? Si ustedes recuerdan el caso de Elías con Eliseo, ¿qué es lo que le pide Eliseo a Elías? Una doble porción de su espíritu, le dice, ¿no es cierto? Justamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Eliseo? Se está como reconociendo heredero, hijo de la herencia espiritual de Elías. Él no es hijo biológico, pero él está pidiendo una doble porción de su espíritu, entendiendo que este derecho de primogénito, de heredar, ¿no es cierto?, la bendición y también la trascendencia que tenía el padre, la pasa a un hijo específico. Bueno, él está hablando también del privilegio, no solo el derecho de autoridad, sino también el privilegio. Generalmente la primogenitura, si eran 20 hijos, el hijo mayor recibía la mitad de todo y la otra mitad se repartía entre los otros hijos. Entonces, el tema de la primogenitura era algo muy importante por un tema de posición y autoridad, pero también por un tema de recursos, ¿ya? Así que era bien importante entender esto, y en este contexto entendemos el muy mal trato que está haciendo Esaú, privilegiando, ¿no es cierto?, este impulso carnal, esa hambre instantánea en ese momento, antes de visionar hacia adelante lo que eso podría causar. Y esto es una excelente ilustración de lo que a veces nos pasa como seres humanos, ¿no es cierto?, vendiendo las grandes promesas de Dios por un hoy de placer o un hoy de desliz o de relajo, ¿no es cierto? Un hoy de no leer la Biblia, un hoy de no buscar al Señor, que se repite porque lo voy cambiando por cosas que son más placenteras, como quedarme un ratito más en cama o privilegiar otras cosas, ir a la playa en vez de ir a la iglesia el domingo, qué sé yo, etcétera, etcétera, servirme a mí mismo antes que al Señor, y así voy transando, y a la larga no me doy cuenta cómo perdí mi herencia, perdí mi privilegio en el Señor, y dice la palabra que Él es nuestra herencia, Él es nuestro privilegio, Él es nuestra porción. Por lo tanto, debemos entender el privilegio que tenemos al ser hijos de Dios, de tenerlo a Él mismo, como nuestra herencia y nuestra porción, ¿verdad? Amén. Ya, seguimos leyendo. Dice, en este caso la importancia radicaba en que Isaac debía entregar el derecho de la bendición del pacto que Dios había prometido a Abraham. Esto incluía velar por el pacto y perpetuar la línea mesiánica, cosa que ellos probablemente no entendían demasiado en ese momento, pero están siendo parte de una
parte clave en la historia. Dios procuró establecer el pacto abrahámico con cada generación subsiguiente, comenzando con Isaac, el hijo de Abraham, de hace Génesis 17:21. En otras palabras, no era suficiente que Isaac tuviera como su padre a Abraham. Él también tenía que aceptar las promesas de Dios mediante la fe. Solo entonces Dios diría, yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, ¿verdad? Y cuando esta bendición es dada, cuando el patriarca anterior da esta posta, ¿no es cierto? Entonces generalmente el hijo es que recibe la palabra de Dios, ¿no? Pasó con Isaac, cuando Abraham dio esta herencia y Abraham partió, Dios le habló a Isaac. Cuando Isaac da la bendición más adelante a Jacob, ahí recién Dios le habla. Hay un tema interesante acá de legado. Bueno, Amén. vamos a seguir. Entonces, perdón que te interrumpa, esa es la verdadera importancia del por qué el Señor entonces desprecia a Saúl, porque esta cuestión tiene que ver con algo espiritual, no solamente la importancia de lo económico y de los bienes que van a recibir en lo económico, ¿no? ¿Cierto? Y los derechos que tienen como jefe de familia, tiene que ver con este proyecto a lo mesiánico más adelante, tiene que ver con algo, un plan espiritual que Dios tiene para esta nación que está formando a partir de un hombre que es Abraham. Amén. Ahora sí, entonces seguimos. Ay, le puse pausa. ¿Qué puse pausa? No sé a qué le puse pausa. ¿Pueden ver la siguiente diapo? No, sigue la misma página. Los derechos y privilegios del primogénito por lo general abarcaban. Ahí sí, 20, ya. Ese salió todo. Ahí volviste atrás. Ahí sí. ¿Sí? Ahí. Ok, reflexionando. En Tiene verdad, una raya en la pantalla. ¿Cómo? Tiene una raya en la pantalla. La Lucy le hizo una porra. Sí, yo no se preocupe, hay una obra de arte. ¿Cómo lo logró? No sé, ves que la Lucy anda buscando ahí opciones para, ¿cómo se llama? Para aprender la escritura. Mi hermano David, ¿nos ayudaría a leer esta sección, por favor? Sí, copiando. Ahí voy. Las Sagradas Escrituras y específicamente el relato bíblico que hoy hemos examinado constituyen un motivo de reflexión y un toque de atención contra una vida exclusivamente centrada en lo físico, lo material, lo perecedero, aquello que es pasajero y temporal. El que Esaú vendiera su primogenitura revelan cuán poco valor les había dado a las bendiciones de Dios y a las promesas del pacto. Él optó por canjear las futuras bendiciones de largo alcance por los placeres temporales del presente. El Nuevo Testamento habla de los que rechazan la gracia de Dios. Leamos Hebreos 12 al 17. Bien, Hebreos 12 del 12 al 17 dice: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos, la sanidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa mucho, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Pero ya, lamentablemente, era tarde. Sí, algo que notar es que cuando uno ve hacia atrás, o sea, no está en la situación, ¿no? Dice, y yo creo que Saúl hizo esto, pero por un plato de lentejas. Y a veces por una palabra que tenía ganas de decir en mi rabia, o por, no sé, un acto de carnalidad que sentí que quería hacer en ese momento, ¿no? Me farreo tantas cosas, ¿no?
me desconecto con Dios y echo todo por la borda. Yo creo que Esaú en algún momento, claro, dice el texto que llorando después pedía esa bendición que no pudo recibir, ¿no? Pero me imagino que él también se lamentó, como muchas veces nos hemos lamentado nosotros, por un pequeño instante de placer momentáneo, ¿no? O de gusto a la carne, echarse por la borda todo eso. Y creo que lo que nos haría, obviamente, evitar esos momentos, más que el temor a no recibir algo o el castigo, sería más bien el amor a Dios, porque al amarlo a Él reconocemos que lo que hacemos y dejamos de hacer es para agradarlo, vivimos para el Señor, ¿verdad? Y qué bueno tener las lecciones en la Escritura para poder también tomar nota y aprender. Vamos a leer, hermano David, esta última y terminamos, ¿nos ayudaría? Para contestar, Dios declara el destino completamente diferente de los hermanos mellizos antes de que ellos hubieran respirado o tomado una decisión por primera vez. ¿Las elecciones de Dios son alguna vez arbitrarias o injustas? ¿Las personas pueden ser consideradas responsables? Estas preguntas reales surgen de este pasaje. ¿Se siente cómodo con el hecho de que Dios puede entender lo que usted no puede? La forma en que Dios trata a las personas se basa en su sabiduría ilimitada y su justicia absoluta. No siempre podemos entender la forma en que Dios obra, pero podemos confiar en Él. Amén. Podemos confiar en Él y en que sus decisiones y sus elecciones no son arbitrarias o injustas. Ciertamente el Señor por eso le declaró a Rebeca algo que él ya había visto y sabía, ¿no? De antemano el Señor, de que a su tiempo, lamentablemente Esaú iba a cometer este error, iba a ser un hombre superficial, iba a entregar la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Sabía el Señor. Entonces, por eso ya había escogido a Jacob como el que iba a recibir la herencia. Por eso le dijo a su madre, el menor será servido por el mayor. El mayor va a perder la primogenitura, en alguna forma se lo quiso decir. Amén. Amén. Bueno, ya son las 9, estamos tratando de terminar a esta hora, y había unas buenas preguntas ahí, la diapositiva, la presentación en PDF les va a llegar, también el video, así que me gustaría que pudiéramos tener esta tarea para la casa, porque la última pregunta decía, ¿se siente cómodo con saber que Dios sabe cosas que usted no? Quizás a nuestra humanidad no le gusta nada este tema, pero como hablábamos el domingo, la sabiduría de Dios es más alta que la nuestra. Así que creo que hay un buen desafío ahí para dejar de pelear un poco con Dios, ¿no? Así como darme un poquito el control, sino soltarlo, entendiendo que podemos confiar realmente en el Señor. Y me gustaría que pudiéramos orar para terminar hoy día y pedirle al Señor que nos ayude, porque me imagino yo que en el caso de Saúl y de Jacob, ellos ni entendían lo que iba a pasar después. Eran jóvenes, impulsivos, quizás movidos incluso en el caso de Jacob por una motivación eventualmente espiritual, pero tomando el asunto en sus manos, ¿no es cierto?, carnales y humanas. Así que hoy día me gustaría que pudiéramos orar para terminar dándole a Dios el dominio no solo de nuestro presente, sino también de nuestro futuro, porque lo que decidimos hoy día y lo que está por venir está en las manos del Señor, y si podemos confiar hoy día en el carácter bueno de Dios y tomar decisiones en Él, lo que viene mañana va a ser el fruto, ¿no es cierto?, de lo que el Señor ha sembrado en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Sí? Quizás hay alguna razón que hoy día, alguna razón para llevar en oración al Señor, algo que usted no está entendiendo, algo en lo que se siente en medio. Si estamos a la mitad de un proceso, como creo que la mayoría de nosotros siempre estamos a la mitad de un proceso en nuestra vida, me gustaría animarle a que pudiera pensar en esa situación, en esa persona, en ese asunto, y podamos hoy día pedirle al Señor que nos ayude a no necesariamente saber el final, no necesitamos saberlo, sino ayudarnos a confiar en que Él
tiene el control y que si nosotros somos fieles hoy día a lo que no entendemos, sabemos que el Señor resolverá esa situación en sus términos. ¿Les parece? Amén, oramos. Padre bueno, te honramos en esta noche, Señor, al terminar esta reunión, sabiendo, Dios, que tú tienes el control, pero no solamente queremos saberlo de manera teórica, queremos de todo corazón entregarte nuestro ser, nuestra vida, Señor, a ti, y confiar, Dios Santo, que esas cosas que no entendemos a cabalidad hoy día, tú estás trabajando en ellas, Señor. En cada proceso en nuestra vida, Padre, tú estás tomando cartas en el asunto, tú estás en control. Padre, hoy día te entregamos el timón de este barco. Anhelamos, Señor, que nuestro corazón pueda confiar, pueda descansar en ti, aunque no sepamos lo que viene, aunque el futuro se vea incierto. Hoy día, Señor, queremos descansar en cuanto a esa relación complicada, a ese hijo rebelde, a esa situación económica que no sabemos cómo va a resolverse, a esa enfermedad, en relación a tantas otras cosas que pueden pasar. Vemos nuestro país y no sabemos lo que viene, pero tú sí lo sabes. Por eso hoy día en oración, Dios Santo, podemos descansar en ti, podemos entregarte una vez más la soberanía, el control de nuestra vida y no volver a buscar esa preocupación, sino dejarla en tu presencia y entender confiadamente que tú tienes el control sobre nuestras vidas, que nuestro futuro te pertenece y que tú eres bueno, tu fidelidad nos sostendrá mañana como nos has sostenido hasta hoy. Gracias, Padre, por lo que harás. Gracias porque aún en lo que no entendemos, tú estás trabajando de una manera poderosa. Y hoy día, Señor, dejamos cada una de nuestras dificultades y ansiedades en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les bendiga, les ayude y nos estamos viendo ya pronto. Amén. 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 Chao, bendiciones. Chao, Bendiciones, chicos, bendiciones. Chao. Estén bien.